Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Muy buen día a todos y todas nuestras radioescuchas. Soy Ivette Mota y usted nos acompaña hoy en Historia Viva, La Voz del Pueblo de México, una coproducción entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER. Sororidad es un término que nos acompañó todo el mes de marzo con motivo de la serie de programas que dedicamos a revisar diferentes temas en torno a la historia de las mujeres. Sororidad porque se refiere al apoyo, coexistencia y solidaridad entre las mujeres frente a los problemas sociales que se presentan en la sociedad, que se presentan en nuestra sociedad. Una palabra y un valor como la fraternidad, pero vinculada a la unión, al respeto y al amor entre el género femenino. Hoy, para finalizar esta serie de programas continuos dedicados pues a la historia y también a la lucha de los derechos por la mujer, pero que de todos modos seguirán formando parte de nuestra programación, pues en esta final, digamos, de esta serie, abordaremos un aspecto particular de las mujeres y el Partido Liberal Mexicano, el cual fue fundado por los hermanos Flores Magón, y para ello nos acompaña la historiadora Cecilia Vargas Ramírez, que es investigadora del INER, a quien recibo con mucho gusto en esta transmisión, y bueno, con quien ya hemos tenido oportunidad de poder platicar en programas anteriores. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Ivette, estoy muy bien, muy contenta de acompañarles a ustedes y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias Cecilia por estar nuevamente con nosotros y bueno, con mucho más gusto también, por supuesto, saludamos a nuestra invitada del programa de hoy, la historiadora Margarita Vázquez Montaño, a quien, bueno, ha dedicado una buena parte de sus investigaciones a las mujeres en la frontera del norte antes y durante la Revolución Mexicana. Por esa razón, hoy es nuestra invitada en Historia Viva. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Ivette, y bueno, un gusto estar de nueva cuenta en su programa. Así es, ya nos había acompañado Margarita en algún otro programa, así que nos da también muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros hoy platicando acerca de este tema. Y bueno, ¿qué les parece si recordamos parte de la vida profesional de nuestra invitada Margarita Vázquez Montaño, escuchando la siguiente semblanza que preparamos para ustedes? Margarita Vázquez Montaño ostenta la licenciatura en Historia por la Universidad de Sonora y la maestría y doctorado en la misma disciplina por el Colegio de México. Actualmente es investigadora en el Colegio Mexiquense y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Ha obtenido diversos premios, entre ellos el premio Frederick Katz a la mejor tesis de posgrado. Margarita Vázquez es especialista en la historia de las mujeres del siglo XX, acerca de la historia política de la Revolución Mexicana y en historia social del trabajo. Entre sus publicaciones se encuentran Las mujeres en la Revolución, publicado en Historia del Pueblo Mexicano, editado por el INERM, así como el artículo Transformaciones en la identidad femenina, cambio generacional y revolución, primera mitad del siglo XX y De mineros a colonos agrícolas, la experiencia de los mineros de Pilares, Sonora, en la costa de Hermosillo, 1949-1980, entre otros. Sobre el tema que hoy nos ocupa, Margarita Vázquez escribió en su tesis doctoral, Ethel Duffy Turner, una biografía política e intelectual desde la frontera, 1885-1969.
Después de escuchar la semblanza de nuestra invitada de hoy, la historiadora Margarita Vázquez Montaño, bueno, pues les recordamos que están en nuestras redes sociales, nuestros programas, el que están escuchando y viendo ahorita, pero también nuestros programas anteriores. Visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, tanto de Radio Educación como del INER, para que conozcan la serie de programas que hemos realizado en estas, pues ya pues estamos en la tercera temporada, así que tenemos no solamente los programas anteriores que hemos dedicado a las mujeres, sino muchísimos más temas que los invitamos a que los conozcan y bueno, nos sigan, y agradecemos por supuesto que nos sigan cada semana en las emisiones también del 1060 de AM, del 96.5 de FM en la Ciudad de México y en las diferentes estaciones que se unen a esta señal en la República Mexicana. Y bueno, ahora sí, Cecilia, pues bueno, es un gusto contar nuevamente contigo en este programa dedicado a las mujeres para abordar un tema que es realmente poco conocido, que se trata de la participación femenina en el Partido Liberal Mexicano. Pues adelante, vamos, ubícanos en estas coordenadas, en este contexto, en este tiempo que arrancó pues con el inicio del siglo XX y con el agravamiento de las señales de decadencia de casi 30 años de porfirismo. ¿Qué sucedía en este momento, Cecilia? Muy bien, muchas gracias, Ivette. Pues el momento al que nos estamos trasladando es un momento realmente muy importante y también muy difícil en términos políticos y sociales. Nos estamos ubicando en los primeros años del siglo XX, entre el año 1900 y 1905 o 6 más o menos, en donde la dictadura de Porfirio Díaz, que existe desde 1876-77, pues ya está completamente consolidada y ya se vive para ese momento una situación de plena represión política, ¿no? Como sabemos, lo que caracterizó al régimen de Porfirio Díaz y bueno, a su régimen dictatorial fue este afán modernizador, ¿no? Con el lema orden y progreso, lo que se intentaba era hacer transitar a la nación mexicana, que era, como sabemos, pues desde un país mayoritariamente, eminentemente rural, con un muy poco desarrollo de industria. Durante el porfiriato eso cambia o se plantea que cambie y hay un impulso modernizador fundamental, ¿no? Son conocidas, por ejemplo, la ampliación de las vías férreas, es conocido también todo el cambio que se hace en términos de la productividad de las tierras y el deslinde de terrenos baldíos y todos los problemas que eso provoca al enfrentarse, digamos, con las tensiones sociales y con los conflictos que eso genera. Como sabemos, el régimen de Porfirio Díaz también era notable por la inversión extranjera, por el impulso que da a la inversión extranjera en la economía. Sabemos también que los beneficiarios principales de ese régimen pues era la clase empresarial, esa pues alta burguesía que se estaba precisamente beneficiando directamente de todo este proyecto modernizador. Y sabemos también que esta era una dictadura notablemente represiva y sobre todo en contra de la prensa y en contra de pues los distintos grupos que en ese momento están intentando politizarse y digamos que reclamar un lugar en la esfera política y en la esfera pública de ese momento. Y bueno, como suele suceder en las dictaduras, el control sobre la comunicación social de ese momento pues era férreo y era brutal, ¿no? En el año 1901 empieza a publicarse el periódico Regeneración y estaba dedicado ese periódico en principio a denunciar a los jueces corruptos y a los funcionarios corruptos del régimen. Y periódicos como Regeneración, también es muy conocido el caso del hijo del aguizote, pues lo que se van a enfrentar es una censura muy directa, en el sentido de que les clausuran periódicos, les cierran las imprentas, les cierran las redacciones, encarcelan a los periodistas. Es decir, es un ambiente realmente enrarecido políticamente, al grado de que, bueno, como sabemos, parte de los que fundan el Partido Liberal Mexicano van a tener que hacerlo desde el exilio, porque la situación política se pone, o bueno, la situación de represión contra ellos por parte de las autoridades porfiristas llega a un grado tal que pues se vuelve intolerable, ¿no?
También sabemos otra parte quizá la otra faceta de la terrible represión de la dictadura, pues tenía que ver con el ámbito laboral, ¿no? La situación que se vivía en las fábricas, en los talleres, en las minas, pues era terrible en el sentido de que no existían los derechos laborales, ¿no? Y por lo tanto, trabajadores y trabajadoras, obreras y obreros, pues estaban un poco que a merced de los patrones y de los tratos, pues verdaderamente explotadores que se tenían en esos establecimientos, ¿no? Y frente a toda esta represión, frente a todo este autoritarismo, claro que había resistencias, ¿no? Desde luego ya mencionamos estos periódicos como Regeneración y estos otros grupos, pero hay resistencias en muchísimos frentes, ¿no? Sabemos de todos los levantamientos campesinos que hay, por ejemplo, en esta época. Y bueno, ya hablando de las mujeres, habría que decir que durante la dictadura porfirista, si algo está cambiando en la situación de las mujeres, tiene que ver con su educación. Y en ese sentido, otro terreno importante de la resistencia y de las críticas que se van a empezar a plantear en contra del régimen de Porfirio Díaz van a suceder en la prensa, en donde ya desde los años 70, pero sobre todo con muchísima fuerza en los 80, empiezan las primeras publicaciones dirigidas, escritas y orientadas al público femenino. Está el caso muy conocido de Violetas de la Náhuac, en el 84, de Lauriana Wright, pero hay más, ¿no? Y este acceso que las mujeres empiezan a tener este acceso a la educación que las mujeres empiezan a tener después de los 70, pues va a ser fundamental, porque ya para los primeros años del siglo XX vamos a encontrar grupos de mujeres pues letradas, que tienen una cultura escrita y una cultura de las letras muy desarrollada, ¿no? Vamos a encontrarlas escribiendo en la prensa, dirigiendo sus propios periódicos. También los vamos a encontrar como maestras. Estas mujeres van a ser pues herederas de una generación de maestras, de las primeras normalistas, y ellas mismas van a ser profesoras después, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el magisterio pues va a ser un caldo de cultivo y un caldo de politización y de formación política fundamental, ¿no? Y otro espacio de resistencia a la dictadura en donde se encuentran las mujeres en esta época son los clubes y las asociaciones. Es ahí en donde van a ser pues grupos voluntarios formados por las personas, hay muchos mixtos, hay también solo de mujeres, y van a ser en esos grupos en donde se empiece a formar o a desarrollar un pensamiento político crítico contra la dictadura, y van a ser ahí en donde empiecen estas bases, ¿no?, organizativas. Eso es como el contexto en el que estamos. Margarita, tú siendo sonorense de Nacozari, me pregunto si el interés por la historia de las mujeres en la frontera, pues fue lo que te llevó a vislumbrar esta participación de femenina en el Partido Liberal Mexicano, o más bien hiciste una elección pues ya premeditada. Y bueno, también preguntarte, ¿cómo encontraste a tu personaje, Idiel Duffy Turner, y las mujeres activistas de esa época? Sí, bueno, tendría que remontarme a la licenciatura, cuando hice mi tesis de licenciatura, que la realicé en la Universidad de Sonora. A mí siempre me llamó muchísimo la atención, habiendo nacido en una zona fronteriza como lo es este mineral, Nacozari de García, que valdría la pena también platicar luego de este personaje. Yo siempre me preguntaba, porque los historiadores siempre como que hacían estos estudios sobre las sociedades de frontera o las sociedades norteñas, pero en esos análisis o en esas como investigaciones, como que las mujeres no sobresalían, y aparte porque a los norteños les daban ciertas particularidades que los diferenciaban muy probablemente de los personajes o de la sociedad del centro, que tenía que ver como con este carácter de autonomía, ¿no?, de defensa de la autonomía, de cierto como de un liberalismo muy arraigado, en fin. Historiadores como François Javier Guerra o el propio Barricard han escrito al respecto, y bueno, ahí hay una referencia, pero bueno, yo me preguntaba, entonces, ¿las mujeres también son mujeres de frontera o qué está pasando, no? Y a partir de ahí lo engarcé con otro de los grandes periodos que me apasionan y me seguirán apasionando toda la vida, es pues el periodo de la Revolución Mexicana, y lo quise engarzar porque para ese entonces
pues no había un solo estudio desde la historiografía sonorense y del noroeste mexicano sobre la presencia, participación de las mujeres en el contexto revolucionario. Y es así como di en primer lugar, en realidad, con Ethel Duffy Turner y su libro Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, del cual hablaré más adelante, con precisión, pero lo que quiero decir es que fue a través de Ethel y lo que ella escribió sobre el Partido Liberal Mexicano, como pude descubrir la participación y el activismo de mujeres como miembros, simpatizantes o colaboradoras del Partido Liberal Mexicano. En aquel entonces me interesaba muchísimo un personaje en particular, que es la anarquista Margarita Ortega, porque era de origen sonorense y en realidad pues murió siendo perseguida en el desierto de Sonora, ¿no? Entonces eso me interesaba muchísimo y fue ahí donde la encontré por primera vez. Ni siquiera la encontré a través de las palabras de Ricardo Flores Magón y su famoso artículo, en donde hace una alegoría sobre Margarita Ortega después de su asesinato. Lo encontré a través de Ethel Duffy Turner. Y es así como de alguna manera fue ese primer contacto con esta autora que después, o esta escritora socialista que después pues estudiaría, ¿no? Con profusión y a profundidad. Entonces, en parte esas son como las razones por las cuales me ha interesado mucho el estudio de las mujeres, la revolución, y en particular la frontera, y ahora entendiéndolo no solo la frontera en el espacio nacional mexicano, sino la frontera como una región que es compartida entre Estados Unidos y México, y en donde se situaron, como ya decía Cecilia, estos exiliados, y en donde organizaron la revolución desde el exilio, en la frontera, en espacios de convergencia y de contacto, que es lo que ahora desarrollo y trabajo en mis investigaciones, y que permiten estos vínculos y estas relaciones entre diferentes tipos de activistas, ¿no? y políticos, tanto de México y Estados Unidos, en este caso los liberales del Partido Liberal Mexicano, con gente del Partido Socialista en Estados Unidos, el movimiento anarquista, en fin, y esas influencias son súper importantes para entender el Partido Liberal Mexicano mismo, pero también para entender la pluralidad, incluso de voces femeninas que hay al interior del Partido Liberal Mexicano. Claro, un contexto y una región muy particular, ¿no? Justamente por esta cercanía y esta mezcla, como bien mencionas, Margarita, esta convergencia, ¿no? De ideologías. Cecilia, ya nos hablabas justamente de esta participación de las mujeres y en otros programas también hemos abordado que justo fue hacia la Revolución Mexicana, pues la participación de las mujeres como un poco más evidente, ¿no? ¿Quiénes fueron las mujeres antiporfiristas? ¿Existió algún rasgo común entre ellas? Esa es una primera pregunta. Y bueno, también preguntarte cómo se incorporaron al descontento social, luego cómo su protesta se convirtió en precursora de la Revolución Mexicana. Ya nos hablabas un poquito al respecto, pero para poder entender justamente más acerca pues, de estas mujeres, ponerles nombre y características de estas mujeres antiporfiristas. Muchas gracias, Ivette. Pues sí, como ya decía Margarita hace unos momentos, pues este es un grupo plural, absolutamente diverso de mujeres, y por lo tanto a la pregunta de, bueno, ¿qué tenían en común estas mujeres antiporfiristas? Pues quizá lo único era eso, ser antiporfiristas, ¿no? Pero fuera de esa postura, de ese posicionamiento en contra de la dictadura, la verdad es que sus horizontes pues variaban bastante, ¿no? Las encontramos, y también hay que decir, respondiendo a la parte que pregunta cómo es que se incorporan a la lucha contra la dictadura, pues también habría que decir que no todas lo hacen en el mismo momento ni de la misma manera, ¿no? Tiene cada una o cada cual tiene, digamos, lo hace desde su trinchera. Habrá algunas que participan como periodistas, por ejemplo, como propagandistas, como las escritoras, y hay también otras que participan más bien como combatientes o como gestoras del movimiento, un poco detrás de bambalinas, ¿no? Y a veces todas esas tareas las hace una sola persona, y en el sentido de que, muchas de estas mujeres, sobre todo, bueno, ya nos contará Margarita el caso de Ethel Duffy, ¿no? Pero bueno, ellas son, digamos,
pues quienes sostienen el movimiento, sobre todo cuando los hombres entran presos, ¿no? Eso es muy importante de reconocer. Es sabido el caso de Ricardo Flores Magón, por ejemplo, pero también están el resto de sus compañeros, Juan Saravia, etcétera, Antonio y Villarreal. Ellos van a enfrentar la cárcel en repetidas ocasiones. Y de hecho también las mujeres van a ser encarceladas varias veces. Está el caso de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, por ejemplo, a la que encarcelan por su actividad, por su agitación política en el periódico Vesper, ¿no? También está Elisa Acuña, su compañera, con la que también escribe Vesper y a quien también encarcelan, ¿no? Por ejemplo, ellas dos, Juana Belén y Elisa Acuña, son de las mujeres que forman parte del grupo de los liberales desde tiempos muy tempranos, en este lapso de 1900-1905. Ellas van a romper después con el grupo de Ricardo Flores Magón y van a tomar sus propias trayectorias, ¿no? Sí asociadas, digamos, a las partes o a los movimientos más radicales, a las alas más radicales del movimiento de la Revolución Mexicana, pero van a tomar su propio camino, ¿no? Y bueno, en el caso de ellas, pues su trinchera será el periodismo, será las letras y será el magisterio. Como ya mencionábamos también hace un momento, pues será la actividad en clubes, que es importantísima, ¿no? El principio de asociación y reunirse, hacer grupos, hacer reuniones, esta cuestión de la solidaridad, la ayuda mutua, la creación de redes de solidaridad, pues va a ser vital, ¿no? Ya mencionaba entonces el caso como de las periodistas o de las propagandistas, las que son intelectuales, ¿no? Las tenemos a ellas, pero también están el caso de las obreras, por ejemplo, ¿no? Que tenemos noticia de varias mujeres que participaron, por ejemplo, en la huelga de Río Blanco y que van a estar después vinculadas a la actividad del Partido Liberal. En la huelga de Río Blanco tenemos nombres, por ejemplo, como Isabel Díaz de Pensamiento o Margarita y Guadalupe Martínez, que en la revuelta van a tomar una participación pues decisiva, ¿no? Van a ser figuras de liderazgo, van a ser figuras de agitación, van a ser como estos faros, ¿no? Que orienten una parte de la lucha. También van a estar ellas. El caso de Margarita Ortega, que ya nos lo mencionaba Margarita Vázquez, pues ese también es un caso bien interesante porque Margarita básicamente hace de todo, ¿no? Trafica armas, pero también cura enfermos, consigue fondos, en fin, ella, vaya, es una muestra de cómo pues las mujeres cumplían toda una diversidad de roles. Y tenemos también el caso, pues, de las que han sido vistas o de las que han sido rescatadas por el hecho de ser compañeras o parejas de los grandes líderes del Partido Liberal, ¿no? Y si bien una reivindicación bien importante de la historia de las mujeres y de estudios como el de Margarita Vázquez y el de otras más, una reivindicación muy importante, digo, ha sido ver estas mujeres más allá de sus matrimonios y un poco que emanciparlas de este análisis que las ha visto como extensiones de su marido, de sus maridos o como apéndices. Si bien es fundamental recuperarlas a ellas por sí mismas, también es importante reconocer que quienes estuvieron ahí en parte por sus vínculos matrimoniales o por sus vínculos familiares con los hombres del Partido Liberal Mexicano, también cumplieron tareas importantes que estaban vinculadas a esos deberes matrimoniales, ¿no? Y que ahora son tareas que consideramos que son propias de cualquier esposa, pero que en ese momento estaban atravesadas por una situación política de emergencia, ¿no? Y que no se puede decir, por ejemplo, María Bruce llevándole ropa limpia o llevándole noticias a Ricardo en la cárcel. Claro que eso se puede ver o podemos analizar eso como un deber matrimonial, entre comillas, ¿no? Pero es también un trabajo político, ¿no? Y era también un trabajo político fundamental para el movimiento, porque estaba articulando la cotidianidad, estaba pasando información relevante. Entonces, bueno, para analizar estas mujeres y para rescatar la diversidad de sus trabajos, es muy importante verlas pues desde la perspectiva de género y ver también pues rescatar la importancia de visibilizar
toda esta diversidad de trabajos, ¿no? Es decir, ir a hacer un trámite es trabajar por el partido, tanto como agitar afuera de una huelga o repartir volantes. Es decir, tenemos que ampliar nuestras miradas para ver cómo todas estas mujeres, digamos, que hicieron de las labores más cotidianas una labor de lucha, porque lo estaban haciendo pues para abonar a este movimiento, ¿no? Y a estos ideales. Vamos, muchas gracias, Cecilia, por este contexto. Vamos a continuar hablando acerca justamente del papel del cual ya nos había hablado Margarita, pero a profundizar un poco más de Ethel Dufy-Turner. Pero antes de eso vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos para conocer más acerca de las mujeres y el Partido Liberal Mexicano. Bueno, complementar la información que ya Cecilia muy amablemente nos compartió para entender este contexto y este proceso de la historia de nuestro país. Y continuamos en un momento más aquí en Historia Viva. El Partido Liberal Mexicano fue uno de los movimientos políticos más importantes que precedieron al estallido de la Revolución Mexicana. A través de sus letras, en el periódico Regeneración, se divulgó el pensamiento de sus miembros, siendo uno de los más destacados Ricardo Flores Magón. El trabajo del Partido Liberal Mexicano fue muy vasto, al igual que el perfil de sus militantes, entre quienes encontramos a numerosas mujeres, como María Talavera Brucé, Lucía Norman y Rosa González, entre muchas otras. Estas mujeres fueron activas combatientes contra la dictadura de Porfirio Díaz y sobre todo de la condición de desigualdad y explotación en la que vivía la mayoría de la población en México en esos momentos. Incluso, a pesar de la persecución política, la censura, la represión y el exilio, estas mujeres no abandonaron la causa y continuaron publicando en Regeneración. Por ejemplo, en junio de 1911 lanzaron un manifiesto. Somos mujeres proletarias que vivimos de nuestro trabajo explotado por la maldita burguesía. Somos mujeres mexicanas que vemos en el programa del Partido Liberal Mexicano la redención de los esclavos de México. Somos mujeres mexicanas que hemos comprendido que la mujer debe luchar al lado del hombre para romper para siempre la cadena del capital que a hombres y a mujeres hace desgraciados. Somos mujeres, pero estamos listas a cualquier sacrificio. Somos mujeres, pero tenemos más valor que los hombres que en estos momentos de prueba para nuestros hermanos de la Junta esconden el cuerpo y se ocultan cuando deberían mostrarse desafiadores, altaneros, reclamando, o mejor, exigiendo la inmediata libertad de los compañeros Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa. Las mujeres del Partido Liberal Mexicano continuaban en su manifiesto con la férrea defensa de su querido periódico Regeneración. En estos momentos solemnes en que los hombres se esconden, en que los hombres olvidan a los que se sacrifican por toda una raza, levantamos nuestra voz indignada contra el atentado salvaje del gobierno y la cobardía de los miserables que ayer alentaron a nuestros hermanos a que se sacrificasen y hoy, que están en los calabozos del presidio, no salen a su defensa, ya enviando dinero para que paguen abogados o al menos para que Regeneración, nuestro querido periódico, no muera. ¡Cobardes! Haced de tripas corazón y mostraos altaneros una vez en vuestra vida. ¿No os da vergüenza que las mujeres os demos el ejemplo? ¿Qué hacéis, miserables esclavos, que no levantáis la voz para confundir con vuestras protestas a los verdugos del pueblo? Vuestra indiferencia en estos momentos es criminal. Si no lo hacéis así, ¡malditos seáis! El manifiesto lo firman Rosa González, Margarita Medina, Julia Ontiveros de García, Encarnación Santibáñez, Epifanía González, Rosa Méndez, Lucía Norman, María Bruce, Concepción Urdapilleta de Hernández, María del Toro, Julia P. Neira, Amalia Rodríguez, Catalina Rodríguez, Estefanía Montero, Catalina Ramírez, Piedad Figueroa, Felicitas Andonaegui, Brígida Salazar de Tapia, Isabel Figueroa y Matilde García.
Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión estamos platicando acerca de la participación de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano, que fue el movimiento precursor de la Revolución Mexicana. Margarita, para poder entender la importancia de la historiografía del libro de Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano de Ethel Duffy Turner, nos compartirías qué te llevó al estudio de este periodo. Ya nos compartías un poco al inicio, pero tú mencionabas que pues te dio, justamente te abrió esta puerta, ¿no? La vía para escribir acerca de la historia de las mujeres. ¿Podrías ampliar un poco más tu experiencia acerca de este personaje de Ethel? Sí, claro. Bueno, digamos que para contestar como al mismo tiempo las dos preguntas, lo que podría decir es que la pregunta que me hice, ya les conté, ¿no? En la tesis de licenciatura fui al libro, en el libro encontré información, lo utilicé para mi tesis de licenciatura y ya. Pero cuando decidí estudiar, en el proceso de decidir estudiar la biografía de Ethel Duffy Turner, la primera pregunta que vino digamos, a construir el proyecto de investigación fue: ¿por qué citan tanto el libro de Ethel Duffy Turner? ¿Y por qué, a pesar de que citan tanto el libro de Ethel Duffy Turner, no hay un estudio profundo de su vida, ¿no? Solo sabemos que fue la colaboradora de Ricardo Flores Magón y además solo sabemos que fue la esposa del gran periodista John Kenneth Turner, autor del libro reeditado y reeditado México Bárbaro, ¿no? Eso es lo que sabíamos o lo que sabemos de Ethel, más como esta fuente, producto de un libro que era considerado como una especie como de entre memorias y a veces como de historia, pero no había como no hay un consenso, ¿no? En la historiografía sobre cómo nombrar, ¿no? Cómo describir ese libro. Entonces, esa fue la pregunta que me orilló a decir, es que pues puedo contestarla estudiando nada más a Ethel Duffy Turner y su proceso de producción de ese libro, pero yo creí muy importante hacer todo este recorrido a través de su trayectoria, pues para darle sentido a la producción de ese libro desde la historia intelectual. Y bueno, a partir de eso, en mi investigación lo que descubro, porque ahorita voy a hablar del libro, estoy hablando del libro, es que por un lado la obra, que es publicada en 1960, se escribió en 1955, 56 más o menos, pero la escritora ya tenía un proceso larguísimo desde la década de los 40 investigando en bibliotecas, particularmente en California, sobre la historia de la Revolución Mexicana y la historia de México en general. Era una apasionada de la historia sin ser historiadora. Por otro lado, el libro, digamos, está en un momento como muy interesante de la historiografía mexicana. Por un lado, porque está en medio de un cambio generacional que detecta atinadamente el historiador Álvaro Matute, en donde, digamos, estamos viendo la producción de obras sobre la Revolución Mexicana que ya tienen cierta distancia sus autores de los acontecimientos, a pesar, digamos, de que fueron observadores o participaron de una u otra forma, ya la mirada es distinta. Por otro lado, porque el libro está en medio también, su producción está en medio de un debate intensísimo respecto a las acusaciones de filibusterismo que va a marcar, ¿no? La propia como configuración histórica y de la memoria, ¿no? De Ricardo Flores Magón. Claro, Ethel Duffy Turner es defensora de Ricardo Flores Magón, por supuesto. Y por otro lado, también es de las primeras mujeres, ¿no?, que van a empezar a ser publicadas con memorias o libros de historia sobre la Revolución Mexicana. Antes de eso, habría que decir que había varias memorias propuestas por mujeres, ¿no?, que eran rechazadas, porque por un lado eran mujeres y porque por el otro decían, no, es que esas son memorias y de una mujer, ¿no? Digamos que la publicación de Ethel Duffy Turner, su libro sobre Ricardo Flores Magón, coincide, por ejemplo, con la publicación de Cartucho, de Nelly Campobello, por ejemplo, pero también la publicación de La mujer en la Revolución Mexicana de Ángeles Mendieta Latorre, una publicación que fue, digamos, llevada a cabo por el INERM,
¿no? Porque Mendieta Latorre fue becada junto o al mismo tiempo casi que Ethel Duffy Turner por parte del INER, ¿no? Digamos, hay un contexto y una serie de redes intelectuales que hacen propicia el momento para que le publiquen a mujeres, ¿no? Y por otro lado, es que además lo que Ethel propone en su libro es novedoso, ¿no? Porque lo que antes se había escrito sobre Ricardo Flores Magón o el movimiento precursor, ¿no? Como se le conoció en la época y perduró esta idea de que, ¿no? De que el Partido Liberal Mexicano es un movimiento precursor. Bueno, por un lado, porque son más que memorias, ¿no? Las memorias de Ethel Duffy Turner solo están dedicadas a varios capítulos en donde ella se involucra, obviamente como parte de los colaboradores en Los Ángeles del Partido Liberal Mexicano. ¿Por qué son más que memorias? Porque hay un proceso de investigación, ¿no? Muy profundo y de análisis por parte de la autora, ¿no? Y por otro lado es porque es por primera vez que se toma en cuenta en un libro las colaboraciones de solidaridad que se dan en la frontera, ¿no? Con grupos estadounidenses, en este caso los miembros del Partido Socialista o de anarquistas. Ethel Duffy Turner habla, no sé, de John Kenneth Turner, de Emma Goldman, de figuras, digamos, que están en el espectro y en el espacio en que está situado el Partido Liberal Mexicano, que cuál es, pues la frontera y Estados Unidos. Y por otro lado, es una de las primeras obras en donde se le dedica un par de capítulos a las mujeres y su participación en el Partido Liberal Mexicano. Para Ethel era muy importante nombrarlas. ¿Por qué? Porque al nombrar a ellas, se nombraba a sí misma, porque ella es una mujer que participó y que colaboró en el Partido Liberal Mexicano. Entonces, digamos, ese es el ambiente intelectual en el que ella escribe y que de alguna manera nos permite reconocer un interés, una intención, una conciencia histórica por parte de la autora desde su participación, pero también con una visión de historiadora, ¿no? De una escritora muy consciente de lo que está haciendo y produciendo. Para un documento, para los que nos dedicamos a la comunicación y periodista, pues importante de consultar y un personaje muy interesante para conocer justamente su vida y su trabajo en la historia desde su visión periodística y, bueno, pues historiadora, por supuesto. Cecilia, las mujeres con causa, activistas, escritoras y defensoras, como acabamos de escuchar en la cápsula de hace un momento, de su periodo, de este periódico Regeneración, fueron un grupo numeroso, pero hay algunas, de estas mujeres, entre otras conocidas como, más conocidas, digamos, unas más que otras, Dolores Jiménez y Muro. ¿Quiénes eran otras de las mujeres que pudiéramos nombrar de manera, breve, pero que conozcamos sus nombres? Sí, pues bueno, en Regeneración la verdad es que escribieron muchas mujeres y escribían regularmente, ¿no? Para empezar, desde luego, pues el caso de Ethel Duffy Turner, que era la encargada de la parte en inglés del periódico, ¿no? De nuevo esto, la importancia del PLM como un movimiento transfronterizo, como un movimiento bilingüe, bicultural, ¿no? O multicultural quizá, ¿no? Pero bueno, en principio bicultural, ¿no? Pues está ella. Está también el caso de Francisca J. Mendoza, que yo no tengo muy claro su origen, pero escribía muchísimo, ¿no? Y sus artículos además son muy largos y muy informativos, ¿no? Porque, bueno, recordemos además que Regeneración tiene varias épocas, pero se publica y se imprime durante pues, la mayor parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, es un periódico informativo en un contexto de guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos artículos de Francisca J. Mendoza vamos a encontrar pues muchísimas noticias de ya llegó tal persona a tal lugar y dieron informes de que tal batalla en tal lugar se ganó de esta forma y ahora se están organizando en tal. Vaya, literalmente noticias del frente, ¿no? Uh-huh. Que eran las que ella reproducía. Está también el caso de Sofía Bretón, de Lucía Norman, quien era hija de María Talavera y que también escribía en el periódico. Y más allá de Regeneración, algo que pasa además desde el siglo XIX
es que los periódicos son amplificadores de otros periódicos. Entonces vamos a ver algo que sucede mucho, es que Regeneración cita a otros periódicos que son simpatizantes y que se imprimen en otros lados, ¿no? Y ahí también va a haber involucradas mujeres. Está el caso, por ejemplo, de las hermanas Villarreal, de Andrea y Teresa. Andrea, que fundó este periódico Mujer Moderna, y Teresa, que fundó el periódico El Obrero, ¿no? Entonces, aunque ellas no están en Regeneración, pues están en otros periódicos y son simpatizantes que abonan a esta causa y que tienen sus propios órganos, ¿no? De nuevo, aquí algo muy importante, pues es poder rastrear o poder reconocer la actuación de redes, o sea, más que como, no imaginemos al Partido Liberal como este monolito que actúa todo. Vaya, es una actuación mucho más maleable y flexible, diversa, ¿no? Que se vincula con otros órganos que no son oficiales, pero que también forman parte del movimiento, ¿no? Podríamos mencionarlas a ellas, y bueno, también, como ya las habíamos mencionado, están Juana Belén, Sara Estela Ramírez, está Elisa Acuña, Dolores Jiménez y Muro, que parece que también en algún momento forma parte del Partido Liberal, pero luego también toma su propio camino. Es decir, depende de la etapa, depende del momento del Partido Liberal, de Regeneración y de la Revolución Mexicana, a quienes nos iremos encontrando en sus páginas, ¿no? Pero están ahí y ellas firman, y bueno, es cosa de tomar el periódico, ¿no? Y de leerlas en sus palabras. Margarita, en este contexto y en esta, bueno, de la reconstrucción que hiciste en tu tesis doctoral, de la cual, bueno, nos has platicado, sobre la vida de Ethel Duffy Turner y su corto vínculo con el Partido Liberal Mexicano, ¿rescataste la participación de mujeres anarquistas, socialistas, revolucionarias en esa organización o ya más adelante en lo que llamamos el magonismo? Sí, o sea, inevitablemente, digamos, la vida de Ethel se cruza con varias de las mujeres que ya Cecilia mencionó, pero yo agregaría nada más a la lista a las extranjeras, que es a mí lo que me interesaba, porque son las redes con las que ella se vinculaba, digamos, a sus connacionales, ¿no? En particular a Frances Noel, y voy a ser muy breve, ella era líder del Partido Socialista en Los Ángeles, líder, cuando digo líder, ¿no? O sea, era una organizadora así de 100, y además de estar vinculada al Partido Socialista junto a su esposo, pero ella era la que más vislumbraba, el esposo no tanto, él financiaba porque era banquero. Además era sufragista, entonces fue una cuestión que supo combinar muy bien como las socialistas de la época, e incluso llegaron a cuestionar a la cúpula del Partido Socialista por no considerar pues las necesidades y los intereses en cuanto a derechos de las mujeres. Y la otra mujer que también estudio con mayor profusión, porque era muy cercana a Ethel Duffy Turner, es Elizabeth Trowbridge, mayormente conocida por ser, ahora sí que la financiadora de esta etapa de Los Ángeles del Partido Liberal Mexicano, y pues ahora sí que vamos a decir que se acabó su fortuna contribuyendo a la causa mexicana, ¿no? Además, se casó con Manuel Sarabia, uno de los miembros de la junta organizadora, pero además su vida estuvo inmersa toda ella en el Partido Socialista, en los socialismos de la primera mitad del siglo XX, y además fue una mujer muy apasionada y muy, o sea, vivía en la utopía. Creo que es cómo se puede describir a Elizabeth Trowbridge, y Ethel Duffy Turner la adoraba tanto que al final escribió varias pequeñas biografías o pequeños extractos de su biografía que aparecen en el libro sobre Ricardo Flores Magón como anexos. Entonces, de eso podríamos hablar de qué tan intensa era esta amistad, ¿no? Y bueno, toco a las mexicanas, pero me interesa mucho reconectar a este círculo que en el momento del activismo se convirtió en un círculo sororo, solidario, de amistad, que traspasó el tiempo del Partido Liberal Mexicano hasta edades cuando estas mujeres ya tenían 50, 60 años, ¿no? Entonces, eso también nos permite como tomar en cuenta que las trayectorias no solo están ligadas al Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano hay un momento en el que se desvanece, pero los personajes siguen, ¿no? Y hay que estudiarlas, ¿no? Para poder entender, no para poder entender, más bien
para poder un poco concluir este programa, nos gustaría, Margarita, que nos pudieras recapitular, dar una conclusión acerca de tus aportaciones al estudio de nuestro tema, justamente el de hoy de mujeres y el Partido Liberal Mexicano, que bueno, con esto que mencionas, pues por supuesto es un punto importante, ¿no? De justo esta aportación de poder conocer estas mujeres en la frontera y pues su vínculo con las mujeres también en nuestro país. Pero, ¿qué otras aportaciones tú resaltarías de tus estudios para el tema que hoy estamos platicando? Sí, claro. Bueno, también me gustaría señalar que creo que es muy atinado este programa porque si recordamos 2022 es el centenario, ¿no?, de la muerte de Ricardo Flores Magón, pero digamos la figura de Ricardo Flores Magón como la conocemos hoy en día fue producto de la construcción de una memoria en la que, digamos, una memoria que articularon muchísimos actores, muchas instituciones y personajes como Ethel Duffy Turner. Su libro contribuyó de alguna u otra manera a construir esa memoria que tenemos de Ricardo Flores Magón, ¿no? Como el precursor, como el anarquista, pero también como el liberal, opositor, en fin, hay muchas facetas de Ricardo Flores Magón que está estrechamente ligado a las redes, ¿no? A otras y otros que estuvieron a su lado, ¿no? O sea, el personaje en sí tiene sentido con todos estos personajes y todas estas mujeres que contribuyeron a la causa del Partido Liberal Mexicano en sus diferentes etapas y facetas. Y bueno, respecto a las aportaciones de mi estudio, creo que falta mucho, ¿no? Creo que hay mucho que escribir sobre el Partido Liberal Mexicano y particularmente sobre el accionar de las mujeres, pero lo que podría decir es como que hay muchos pendientes en reconocer como estas trayectorias transnacionales, ¿no? Que creo que es importante seguir discutiéndolas, hablándoles cómo funcionan estos espacios regionales de frontera en donde confluyen ideas, ¿no? Posiciones políticas, pasiones, ¿no? O sea, es un momento tan fantástico, a mí como historiadora me parece como muy interesante, porque al final de cuentas es el tiempo de las utopías, donde los hombres y las mujeres creían firmemente que podían cambiar el mundo y la sociedad para que la gente pudiera vivir mejor, sin desigualdad, sin pobreza, sin explotación del hombre por el hombre, en fin. Y por otro lado, bueno, lo que nos aporta los estudios de las mujeres es que incluso en este tipo de estudios ligados a los socialismos o a los movimientos revolucionarios, pues también es importante el género, ¿no? Y la interseccionalidad para poder comprender cómo funcionan. En ese sentido, pues más bien esta charla es una invitación para que las jóvenes y los jóvenes se sigan interesando en estas temáticas que no están acabadas definitivamente. Y que hay mucho justamente por conocer. Margarita Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy para platicar de este tema, las mujeres y el Partido Liberal. Cecilia Vargas, también muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y conocer más acerca de esta historia. Les recordamos que la página del INERM es iner.gov.mx, en donde justamente pueden conocer muchísima más información de este y muchísimos temas. Gracias, Margarita. Gracias, Cecilia. Y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes que están del otro lado de los micrófonos, del otro lado en sus casas o en donde sea escuchándonos. Agradecemos que nos hayan acompañado hoy y los invitamos a que nos acompañen la siguiente semana en otro programa de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Por lo pronto, quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La Voz del Pueblo de México.